Bueno, Carlos Flores dice que algunos nos vamos a retirar antes, tienen examen. Bueno, no hay pena. Yo voy a apurarme entonces y tratar de que a las 8 menos 20 vayamos para afuera, así todos nos... Bueno, yo descanso principalmente, pero ustedes tienen por lo menos esos 10 minutos para una su tacita de café. Ojalá y tuvieran cacao, y porque chupan un poquito de cacao, entonces eso les activa el cerebro y les recuerda. Así es de que sí, tienes razón. Comencemos entonces, que sigas mejor, Patricio, de verdad. Sigue tomando mucho líquido y haz reposo. Haz reposo que no hay problema. Vamos a Muchas gracias, comenzar, Richard. aunque estén solo 83, 4 conectados, para servirte que sigas mejor. Ya ustedes se dieron, hola Melissa, buenas noches, Jacqueline, buenas noches. Ya se dieron cuenta ustedes de que se les subió la hoja de trabajo número 6, que comprende los artículos 33 al 41, que se refiere al procedimiento de amparo, y que a pesar de que fueron solo 9 artículos, hola Ronaldo José, buenas noches, pues logramos sacar 30 preguntitas, ¿verdad? Así es de que ya tienen ahí. Y el día viernes, ojo, el día viernes, si Dios me lo permite, les voy a subir la comprobación de lectura número 2, que son las incidencias procesales del amparo. Incidencias procesales del amparo. Estas son unas diapositivas que el doctor Manuel Mexicanos Jiménez en un momento determinado, cuando nos impartió su experiencia, porque él ha trabajado en la Corte de Constitucionalidad, y cuando en el año 2000 que se puso en vigencia el nuevo pensum de estudio, se ubicó en el 4º semestre este curso de Derecho Procesal Constitucional. En el pensum anterior no existía este curso. No existía. En el pensum nuevo, entre comillas, que ya lleva 22 años, pues tuvimos muchas inducciones, muchas exposiciones, se invitó por parte de las autoridades a mucha gente con experiencia para tratarnos de orientarnos del conocimiento de lo que es el amparo. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar ahí el nombre del expositor, que es Manuel Mexicanos Jiménez, cuando él nos proporcionó en esa oportunidad estas diapositivas. Yo le pedí autorización, vea, doctor, yo pues voy a impartir el curso de Derecho y si me permite usted que ese material llegue a manos de los... No tenga pena, profesor, con mucho gusto, hágalo. Y por eso es que les traslado este material de las incidencias procesales del amparo. Y lo único que le saqué fueron solo 75 preguntas, solo 75 preguntas, ¿ya? Para que ustedes se retroalimenten con lo que ya saben, ¿ya? Así es de que el viernes, Dios mediante, en horas de la mañana, espero subirles la comprobación de lectura para que el fin de semana ustedes lo impriman, lo bajen, lo impriman y ya lo tengan en su folder con su fasteners bien ordenadito y trasladar sus 75 preguntas al texto paralelo. Pero algunas cosas están desfasadas, o sea, están derogadas, si ustedes quieren, pero son muy pocas. En realidad es muy poco lo que hay que, pero yo les iré aclarando esa situación. Así es de que estoy contento porque vamos avanzando y ya el lunes terminamos el tema de la defensa constitucional, el documento, y ya el miércoles entramos a las incidencias, pero ya ustedes lo han leído y con todo lo que han trabajado del amparo, pues nos vamos a ir así, rapidito. Bueno, hoy por favor, entonces, de su comprobación de lectura, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5,
y nos quedamos en la sexta página, sexta hoja, pues, que dice en la literal C, sociales, régimen constitucional de los partidos. Otros instrumentos son de carácter social y se orientan a la preservación del orden constitucional a través de los grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión, a los que se les da participación en el proceso del poder. Bueno, previamente, ahí vamos a comenzar, pero voy a hacer un preámbulo, una síntesis de todo lo que les he platicado de la defensa constitucional, solo para que su cerebro comience, porque les va a ayudar mucho. Cuando comenzamos a hablar de la defensa de la Constitución, nos ubicamos en la posición del mexicano Héctor Fix Zamudio. Y él, en una de sus tantas definiciones de lo que es la defensa de la Constitución, indicaba que la defensa de la Constitución debe de entenderse como aquella que está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Y yo les explicaba que todos los instrumentos jurídicos es todo el ordenamiento jurídico vigente. Y que los instrumentos procesales son aquellos procedimientos que la propia Constitución mantiene como garantías constitucionales para protegerla de las constantes violaciones de que es objeto por parte de quienes detentan el poder. Y dentro de esas tenemos la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Pero después Héctor Fix Zamudio dice, vea, no se compliquen la vida. Como toda institución, esta es susceptible de estudiarla desde dos puntos de vista, esquemáticamente. Estudiémosla como protección constitucional y como garantías constitucionales. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos platicado de la protección constitucional indicando que está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados e incorporados a la norma constitucional con el único objeto que los titulares del poder se sometan a los lineamientos que establece la propia Constitución. En otras palabras, que nadie puede ser superior a la ley. Sin embargo, acá nuestras autoridades lo entendieron y lo comprendieron mal. Y ellos entendieron que todos ellos son superiores a la ley. Y por eso estamos como estamos. Cuando hablamos de los instrumentos políticos, hablamos de la separación de poderes, hablamos del organismo legislativo, del ejecutivo y del judicial, todo lo atinente a las funciones más importantes de cada uno de ellos. Hablamos de la teoría de los frenos y contrapesos, hablamos, bueno, de los controles intraórganos e interórganos también, controles adentro del propio órgano y controles entre los distintos órganos del Estado. Hablamos del bicameralismo, hablamos de la votación calificada, hablamos del refrendo ministerial, hablamos del veto presidencial, hablamos de la interpelación ministerial, de los informes, etcétera, etcétera, etcétera. También tocamos los instrumentos económicos o los instrumentos de control, de fiscalización del buen manejo de los recursos del Estado. Y dentro de esos, pues, mencionamos a la Contraloría General de Cuentas, cuál es el papel que tiene que jugar dentro del territorio nacional en todas las instituciones que reciben fondos del Estado. Hablamos del presupuesto, cómo el presupuesto se estima, se integra, en cuál es la responsabilidad del Ejecutivo de aprobarlo antes de julio, agosto, para enviarlo con 120 días de antelación al Congreso, para que el Congreso lo discuta, lo analice y lo apruebe. Y que si al 30 de noviembre, que terminan el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Congreso no logra aprobarlo, automáticamente en el siguiente ejercicio fiscal, va a regir el presupuesto del año anterior. Hasta ahí, pues,
citando los artículos, fundamentándonos, hemos platicado. Hoy nos toca hablar de dos instituciones intermedias de carácter social, como son los partidos políticos y los grupos de presión. Voy a hablar primero de los partidos políticos. En primer lugar, tenemos que tener presente en nuestra Constitución ciertos artículos que tienen relación con la libre asociación de las personas. El artículo 34, por ejemplo, el artículo 34 dice derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Este artículo está íntimamente relacionado con el 135, 136 y 137 de la Constitución. El 135 habla de los deberes y derechos cívicos y políticos. Cada uno de ustedes sabe que son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Y ahí están todos. El 136, deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos? Hombres y mujeres mayores de 18 años que están en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Inscribirse en el registro de ciudadano, elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas, defender el principio de alternabilidad en no reelección. Y el 137, que también están íntimamente relacionados, que es el derecho de petición en materia política. Aparte del derecho de petición en materia administrativa, que regula el artículo 28 de la Constitución. Este es derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Ahí está claro, no hay problema. Este párrafo sí es cuestión de que me den una respuesta chingüengüenchona de parte de uno de ustedes. Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. ¿Qué se opera en ese segundo párrafo del artículo 137 de la Constitución? Contencioso administrativo. El silencio administrativo negativo. Así es, Evelyn, Daniela. Se opera el silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Como ciudadano, puedo solicitar a cualquiera de los órganos electorales de la ley electoral y de partidos políticos, es decir, al propio Tribunal Supremo Electoral o también a los órganos que integran órganos electorales como son el artículo 153, el registro de ciudadanos, las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales, las juntas receptoras de votos. Yo puedo hacer mi solicitud que tenga íntima relación con mi persona hacia cualquiera de esas instituciones en materia política. Y ellos están en la obligación de responderme en el término, no dice plazo. Cuando se habla de plazo comprende días hábiles e inhábiles, pero cuando es término, solo comprende días hábiles. Sábados y domingos no cuentan. Entonces, tiene la obligación de resolverme y notificarme dentro del término de 8 días hábiles. Si no lo hace, como ciudadano debo de entender que se operó el silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Porque la respuesta me fue denegada, me fue desfavorable. Así me notifiquen dentro de 22 o 23 días, yo ya debo de entender que esta no fue favorable a mis intereses. Fue desfavorable.
Claro que aquí dice que el interesado podrá interponer los recursos de ley, pero yo no puedo interponer un recurso de ley si previamente no se me ha resuelto. Porque si se me resolvió desfavorablemente, pues voy a utilizar los recursos de ley, que son los recursos que contempla la ley de lo contencioso administrativo, el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Esos son los recursos de ley. Pero, ojo, pan para su matate, no hay materia que no sea susceptible de. No hay materia que no sea susceptible de amparo. De amparo. De amparo. Entonces, aunque no haya agotado la definitividad procesal, es decir, aunque no haya agotado las instancias administrativas y judiciales para accionar en el amparo, puedo interponer una acción de amparo en contra de la institución a la cual presenté mi solicitud en materia política ante el juzgado que va a ser el competente o el tribunal que va a ser competente, con el único objetivo de que se le fije un término prudencial perentorio a esa institución para que me resuelva. Favorable o desfavorablemente, no me importa. Ya veré, ahí sí, ya veré los recursos de ley. ¿Qué recursos de ley voy a utilizar? Pero sí puedo acudir de amparo sin agotar la definitividad procesal, simple y llanamente con el único objetivo de que el juez competente que conoce de esa acción de amparo le ponga un plazo, un término prudencial perentorio fatal. Usted, señor registrador de ciudadanos, del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo, tiene 3 días para resolver y notificarle al interesado. Punto. Solo para eso voy a accionar en amparo. O sea, no nos quedamos de brazos cruzados. No nos quedamos de brazos. Está la ley para que hagamos uso de la misma y utilicemos y reclamemos y hagamos ver los derechos que la Constitución nos otorga. Bien. De esa cuenta, hola Aura Yesenia, buenas noches. De esa cuenta, gusto en saludarte, qué bueno que se conectó. De esa cuenta, el único artículo, óiganlo bien, que habla en la Constitución de materia electoral es el artículo 223. El artículo 223. Así que saquen por favor su resaltador y subrayen el artículo 223 que dice título 5, estructura y organización del Estado, capítulo 1, régimen político electoral. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Y el último párrafo merece que le presten atención. ¿Por qué? Porque fue un párrafo creado, emitido por los constituyentes, pero muy perverso. Porque ellos, su trabajo de la Constitución lo entregaron en el mes de mayo de 1985. En el mes de mayo de 1985, sabiendo que podían todavía participar en el próximo evento electoral como candidatos a diputados. Y por eso es que redactaron ese artículo de esta manera, que dice así, este tercer párrafo. Una vez hecha la convocatoria a elecciones,
Al día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha hecho convocatoria de elecciones. Sin embargo, muchos partidos políticos están poniendo vallas, haciendo propaganda electoral, que está prohibido, porque no se ha convocado todavía el proceso. Sin embargo, muchos partidos están colocando sus vallas, no solo en la capital, sino en el interior de la República. Eso es proselitismo, quiérase o no. Es proselitismo. Entonces, una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, es decir, al vicepresidente, a los ministros, a los viceministros, a los directores, a los secretarios generales de la presidencia, secretarios, o sea, a los funcionarios, queda prohibido a los alcaldes y a los funcionarios municipales, es decir, al consejo municipal, a los síndicos, a los concejales, no deben de hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Hay una prohibición, pero vean lo perverso, los diputados sí están facultados para hacer propaganda. Los diputados de la República sí están facultados constitucionalmente para que cuando se abra la convocatoria a elecciones, ellos luzcan con sombrero ajeno, yendo a visitar a su gente que lo eligió anteriormente y de, mire, por mí es que tienen esta carretera asfaltada, por mí es que tienen este centro de salud, gracias a mis gestiones la escuela se logró un remozamiento, la introducción de agua potable a las aldeas y caseríos tales, o sea, ellos sí pueden presumir dentro de estando la convocatoria abierta para elecciones, ellos pueden presumir de esas obras, mientras que los otros funcionarios, como el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, directores, secretarios, no, alcaldes tampoco, concejales tampoco, síndicos tampoco, es decir, solo los diputados se brindaron bien ese derecho. Creo que fue un abuso de poder de parte de ellos, pero así hicieron la Constitución. Entonces, como estamos hablando de los partidos políticos, ¿qué es un partido político? Veamos nuestra ley en el artículo 18 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ahí define lo que es un partido político. Los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos son instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. Es decir, en la actualidad hay 25 partidos legalmente inscritos. Están pendientes antes de diciembre, antes de noviembre, cuando salga la convocatoria. Ahorita te doy la palabra, Ernesto. Entre 4 y 6 partidos más. Es mucho. Y si ustedes me dicen, ¿y quiénes son los propietarios reales de esos 25 partidos? Yo les diría, los señores del CACIF. Y alguno que otro narcotraficante, ¿verdad? Y alguno que otro lavador de dineros. Ellos son los verdaderos dueños reales del partido, de cualquiera de esos 25 partidos. Ernesto Caballeros, dime. Buenas noches. Mi pregunta es si usted ha tenido conocimiento sobre algún partido político constituido ilegalmente. No, porque, es decir, no pueden haber partidos de hecho. Es decir, si nos vamos a la historia, si nos retrotraemos a la historia de nuestro país, el único partido político que funcionaba ilegalmente era el PGT. Pero estoy hablando en la época
1945 hacia el 55 por ahí, funcionó ilegalmente el Partido General del Trabajo, el PGT, que no fue reconocido legalmente. Entonces, actuaba ilegalmente. Pero ningún partido puede actuar en la actualidad, de acuerdo a la ley electoral del partido político o de acuerdo a la Constitución, en forma ilegal. ¿Ya? Porque no tiene la característica de partido político, porque no ha sido reconocido por la ley, porque no se le ha otorgado esa personalidad jurídica distinta a la personalidad jurídica individual de cada uno de los socios, de los afiliados fundadores. Entonces, no puede existir un partido ilegal. ¿Ya? Gracias. ¿Cómo no? Bien. Entonces, estos partidos actuales, estos 25, son partidos de ocasión. Son partidos electoreros. Es decir, ninguno de los 25 partidos políticos tiene un plan de trabajo a largo plazo, a 25, a 30 años. Vienen, aquí tengo un plan de trabajo, ganemos nosotros o no ganemos, por favor, ahí está. Lo que queremos es que Guatemala se desarrolle, crezca y progrese. Aquí está, muchachos, ahí está para todos. Úsenlo, no importa. No hay ningún partido político serio. No existe realmente una vocación de servicio por parte de los dirigentes, de los secretarios generales y de los que conforman los partidos políticos, una vocación de servicio. Son de ocasión, son electoreros. O sea, viene un evento, lo inscriben y si por lo menos logran a un diputado en el Congreso, se salvan. Ya pueden seguir a la segunda contienda, segundo convocatoria entre 4 años, fortaleciéndose o creciendo. Pero si no logran ni siquiera una curul, ese partido tiende a cancelarse por mandato de la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, aunque ustedes no lo crean, hay gente que se dedica a ese oficio, a inscribir partidos políticos. Y ya cuando están partidos inscritos legalmente, los venden a los mejores postores. Y estoy seguro que de los 25 pertenecen a todo el CACIF. Porque esa es la tendencia. Proteger a la clase económicamente dominante. Y si se protege a la clase económicamente dominante, se va a proteger a la clase política y a la clase militar. Y ahora pues ya se agregan la clase narcotraficante y la clase tacatacatán, ¿ya? Entonces, no nos preocupemos por ello. Nosotros, lamentablemente, participamos de una forma pasiva, emitiendo nuestro sufragio en forma secreta y personal, pero alternativas posibles de solución a la problemática nacional no las hay. No las hay. Definitivamente no las hay. Bueno, eso, el partido político lo que quiere es el poder, punto. Los grupos de presión no. A los grupos de presión no les interesa en lo más mínimo el poder. Los grupos de presión no están regulados en ninguna ley. Estos surgen en forma emergente, simultánea, con ocasión de que alguna autoridad tomó una resolución o una acción que afecta intereses de determinado gremio. Y ese gremio, al verse afectado, se une espontáneamente y comienza a hacer presión en contra de esa autoridad hasta que desista de la acción tomada. Una vez resuelto el problema, el grupo de presión se disuelve automáticamente. Ustedes han visto en la televisión, en los noticieros, cuando un grupo de amas de casa o vecinos de determinada colonia, pues cierran el ingreso y el egreso de la colonia
ponen unas grandes tetuntes, queman llantas y para que lleguen los medios de comunicación al entrevistarlos. Mire, llevamos 12 días sin recibir una gota de agua de parte de la municipalidad de Empagua, etc. Y ya se comienza y se coarta, por supuesto, porque atentan contra el derecho a la libre locomoción. ¿Ya? Ya llega la Policía Nacional Civil a tratar de que no hayan problemas con los que quieren salir, con los que quieren entrar y con los que no los dejan ni entrar ni salir. Luego ya llega a oídos de las autoridades municipales de Empagua y ya mandan a delegados y comienza la negociación. Y miren, no se preocupen, el día de hoy les estamos enviando 10 pipas para que en cada casa tengan un tonel y mientras resolvemos el problema es que tuvimos que una vez resuelto el problema, ya no hay presión. Ya no hay presión. Entonces, al grupo de presión es un grupo emergente, es un grupo social, se le da participación dentro del proceso. Cuando a los médicos, al personal sanitario no se le cancelaban, pasaban 6, 8 meses en la pandemia, ellos tuvieron que salir y presionar al ministro, al presidente, al final que solventaron su situación. Grupo de presión. ¿Ya? Cuando Joviel va a ratificar o a negociar el nuevo pacto de condiciones de trabajo, pues, convoca a todo el magisterio nacional y ahí se reúnen en el Ministerio de Educación y de ahí se vienen caminando, se van al palacio, o sea, miles y miles de maestros, grupo de presión. Es decir, está demostrándole al ministro, al presidente, mire la fuerza que tengo. Si es de que, por favor, negociemos y en mis condiciones, no en las condiciones de ustedes. Grupo de presión. Así de sencillo. Esos son grupos intermedios. Por respeto, no por haraganería. Yo puedo seguir hasta las 8, pero alguien que está escuchando, ¿tiene examen hoy? ¿Alguno? Sí, licenciado. Yo sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Bueno, entonces voy a darle 5 minutos si es que tienen alguna duda en relación a lo expuesto. Si tienen alguna duda o dudas en relación a preguntas, les puedo dar unos 5 minutos. Darlene, buenas noches, ¿cómo estás? Darlene Johanna. Buenas noches, Lic. Todo claro, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si no hay preguntas, los dejo descansar. Tómense su tacita de café, relájense, hagan respiraciones, guarden el contenido del aire unos 10 segundos, lo van sacando poco a poco. Otra vez, 15 segundos, lo sacan poco. Otra vez, 20 segundos, hasta llegar a los 30 segundos. Eso los va a balancear, porque ahorita con la presión su cerebro se llena de mucho cortisol. Una hormona que pone la cabezota y no, el examen es para disfrutarlo. ¿De qué se van a? Pregunta 12 de la hoja de trabajo 3. Bueno, le voy a dar respuesta a eso. Pregunta 12 de la hoja. Si alguien tiene la respuesta, que me ayude. Hoja de trabajo 3, pregunta 12. Si usted compara el artículo 14 de la ley original que regula la competencia de los jueces de primera instancia y lo confronta con el artículo 5 del auto acordado 1/2000 sentencia de 2013, ¿cuál cree que es la única institución que no regula el auto acordado y por qué? La Administración de Rentas. Porque ya no existe. Desapareció los administradores de rentas. ¿Alguna otra? Buenas noches, Lic. Buenas noches. Lady. Lic, fíjese que yo tengo una duda. Sí. La hoja de trabajo número 4, la pregunta 1, la respuesta es principio de indefinidad. Que es Para el pedir artículo amparo, salvo 19. casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Este es el requisito previo para la diferencia de amparo, conocido como definitividad procesal. Eso está en el artículo 10, literal H, y artículo 19. 19.
Ah, ok, Muy gracias. bien. Es que lo estaba confundiendo con la pregunta 6. Muy bien, correcto. Bueno, Gracias. si ya no hay más preguntas, les deseo un feliz fin de semana. Tengo dudas con la pregunta 4 de la hoja número 5. Pregunta 4. ¿Qué nombre recibe la resolución definitiva de amparo? ¿Sentencia o un auto definitivo? Porque un amparo se puede, si es la revocación de un amparo, se resuelve a través de un auto definitivo. Entonces puede ser la sentencia o puede ser un auto definitivo. Muy bien. Bueno, el viernes, si Dios nos permite, les subo la segunda comprobación de lectura, las incidencias procesales del amparo, con sus apenas 75 preguntas. ¿Ya? Así es de que les mando un abrazo, descansen, que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Patricio, que sigas mejor. ¿De acuerdo? Feliz noche, Lic. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche.